En este caso vamos a hablar con Miguel Schiaretti, el expresidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, a nivel nacional. Miguel, ¿cómo le va? Federico, Carla, Brandon, aquí desde Trelew, los saludan. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Federico, Carla, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, y en este caso para hablar de este tema que nos convoca, ¿no? ¿Qué está pasando con la carne? Algunos valores que hablan del comienzo de 2026, al menos cerca de un 30% que han aumentado los precios y ahora parece que se vienen nuevos reajustes. ¿Qué está pasando? En realidad los precios de la carne se están reacomodando a lo que debió ocurrir. Pero para hablar de la carne, para hablar de los precios de la carne, me parece que lo primero que tenemos que hacer es hablar de clima. Porque tenemos que tener presente que en el año 23 hubo una sequía que a esta altura del año se puede decir sin ninguna duda que fue la sequía más larga del siglo que viene transcurriendo. Tuvimos 4 meses sin agua y esto generó una caída de oferta muy fuerte porque la sequía se dio en el peor momento que se podía dar, que es cuando se hace el entore. Entore nosotros le decimos, o el servicio, le decimos cuando ponemos la vaca y el toro para que se hagan amiguitos. Pero si la vaca está mal comida, es una vaca que no ovula, y si no hay ovulación, no hay posibilidad ninguna de ternero. Esto es lo que pasó en el año 23. Y esto generó que tuviéramos una aparición con 350.000 terneros menos de los habituales. Eso obligó a que muchos productores vendieran su vaca vacía y se quedaran con vaquillonas que empezaron a producir recién en el año 24 para las pariciones del 25. Es decir, en el 24, en el 23 perdimos 550.000 terneros. En el 24 perdimos por la inundación, tuvimos 3,5 millones de hectáreas inundadas, perdimos otros 2,5 millones de cabezas. Y en el 25 perdimos 3,5 millones de cabezas. Es decir, la producción o el stock cayó entre el 6 y el 7%. Esto quiere decir que tenemos menor cantidad de vacas, claro, y por lo tanto tenemos menor cantidad de terneros. Exacto. Ahora, Miguel, perdón, haciendo ese repaso, usted nos decía al principio, esto es un reacomodamiento por una crisis, una sequía que hubo en el medio, por distintos factores que han incidido al mercado de la carne. Ahora, ese reacomodamiento, ¿hasta dónde sigue? ¿Hasta cuándo sigue? Para orientar a la gente, ¿qué va a pasar con el sector de la carne? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si vos me la contestás, yo te contesto esta. Bueno, a ver. ¿Cuánto va a llover este año? No, bueno, no. Por lo menos acá por la zona poco le puedo decir, acá por Chubut. Te estoy haciendo una pregunta que sé que no podés responder. Que de la misma manera en la que yo no puedo responder qué es lo que va a pasar con el sector ganadero, y no sé si va a llover o no va a llover. Bueno, está bien, pero usted me dice, está habiendo un reacomodamiento. Quiere decir que desde el sector cárnico consideran que hay un atraso en cuanto a lo que tiene que ser el valor de lo que es la carne. Sí, hay un atraso. ¿Y de cuánto es ese? ¿De cuánto es? El atraso se produjo. Si miramos los últimos 3 índices de precios al consumidor, nos damos cuenta que la carne aumentó la mitad de lo que aumentó el índice de precios al consumidor. Es decir, si en los últimos 3 meses el aumento fue del 10%, la carne tiene un atraso del 5%, que todavía no recuperó. Está empezando a recuperar recién a partir de los aumentos de ahora. Ahora, Miguel, en esto, que esto es una cadena, ¿no? También la gente del otro lado se agarra la cabeza y dice, se vienen nuevos aumentos de la carne, pero, digo, porque el sector también depende de eso, ¿no? Del consumidor que está del otro lado de la góndola, porque digo, para
Para que funcione la cosa tiene que haber compradores. Sin ninguna duda. La macroeconomía es un factor de incidencia directa con el problema de la producción y la venta y los precios. Sí, no hay ninguna duda. Hoy un consumidor cuando llega al mostrador mira los precios y ve que con el precio de 1 kilo de carne vacuna compra 4 kilos de pollo o compra 2,5 kilos de cerdo a 3. Y entonces el consumidor dice, ¿qué hago? Y no es muy difícil adivinar qué puede hacer un consumidor en esas circunstancias, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿y eso con qué tiene que ver, Miguel? Perdón. Determinando la compra. Pero también, pero eso tiene que ver con diferentes características de mercado, digo, lo que es el pollo, lo que es la carne, o con, bueno, el mercado de la carne subió más allá de lo que daba con otras carnes, entonces, bueno, la gente opta por otras alternativas. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con esa combinación que usted dice, que las otras carnes aumentaron menos que la carne vacuna, por un lado, y por otro lado tiene que ver con que el argentino empezó a comer carne de pollo y carne de cerdo desde hace unos 10, 12 años. ¿Por qué es esto? A ver, yo soy un hombre que peina canas y da pocas, y cuando yo era chiquito, es decir, 60 años, ahí me parece que lo perdí un domingo, ahí está. Algún domingo, sí. No todo. Domingo detrás de los ravioles. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, escúcheme, Miguel, se entrecortó un poquito porque me dijo, de chico le gustaba la carne, esto está bárbaro. Después, en algún domingo intercalaba los ravioles porque hasta ahí lo escuchamos, porque se entrecortó. Bueno, los domingos, habitualmente, casa de Thanos, se comen pastas y se hacían pastas con estofado. Pero en lugar de hacerlo con estofado de carne, se hacía con estofado de pollo. Claro. Y compraban un pollo de 3 kilos, que así se producían en aquella época, de 3 kilos para 6. Es decir, éramos 6 sentados a la mesa. Lo que estoy queriendo decirle es que hace 50, 60 años atrás, el pollo era una comida de lujo. Hoy, claro. Pero es una comida de todos los días. Y perdón, ¿la carne hoy es una comida de lujo? Le pregunto, digo, ya que hoy la carne es una comida de lujo. Comparada con el pollo, comparado con el cerdo, sí es una comida de lujo. Claro, bueno, pero esto para el argentino es efectivamente un problema, porque culturalmente está acostumbrado a... No, digo, aparte somos potencia en el mundo como productores de carne y termina siendo un lujo para el que lo produce. Sí, es exactamente así. Es tal cual lo está diciendo. Pero hay que tener en cuenta que la situación económica no la fija el sector ganadero. La situación macroeconómica del país la fija la macroeconomía. Claro. Y esto es lo que, en definitiva, la combinación de estas cosas es lo que hace que no caiga el consumo de carne, caiga el consumo de carne vacuna. Miguel, aumente el consumo de proteína animal. Le hago la última, Miguel, y le agradezco muchísimo por su tiempo. La verdad que está bueno poder conversar estos temas. Se hablaba mucho que en esta incidencia del precio de la carne, también en estos aumentos, tenía que ver la apertura exportadora, es decir, se iba mucho hacia afuera y lo que quedaba adentro era poco, entonces la demanda presionada por el precio. ¿Esto es así? No, no es así. No es así. Nada. Eso es gente que cree que lo que estamos, hubo ya gobiernos que creyeron que si exportábamos aumentaban los precios y si no exportábamos caían los precios, y eso no ocurrió. Hay que preguntarle a Moreno cuando dejó el mercado cuando en 2006 cerró la principal comprador de carne vacuna, y estuvo cerrado el mercado 2006, 2007, 2008, y después lo ayudó un poquito a la sequía. Y en ese momento el secretario de Comercio, ustedes seguramente lo van a recordar, era Guillermo Moreno. En ese momento el consumo de carne cayó prácticamente de 3
a 1. Y el precio de la carne se mantuvo constante. Cuando terminó las restricciones de exportación, cuando terminaron, el precio de la carne pasó de 1 a 3, es decir, volvió a adquirir el valor que tenía antes, y el consumo se mantuvo planchado, y en aquel momento perdimos 12 millones y medio de cabezas y todavía no hemos recuperado 4. Es decir, la verdad, las políticas económicas influyen directamente en el consumo de los alimentos que tiene la Argentina. Miguel, le agradecemos muchísimo haber tenido esta posibilidad, muy amable. No, al contrario.